Doctora Villanueva salió hace un ratito y estábamos esperando que viniera. Calculo que, como es me parece que es la única expositora, es la última expositora, así que comenzamos. Tomás Arecha va a exponer sobre el régimen de excepción del artículo 261 y el control de mérito basado en el principio de adecuación. La ponencia del doctor Arecha está en el tomo 3, página 203. Gracias, doctor Rovira. Bueno, la ponencia que estoy presentando intenta hacer una interpretación, digamos, global de lo que es el régimen de excepción del 261. Ese régimen de excepción del cuarto párrafo es una norma llena de vocablos complejos, equívocos, y que ha dado que todos los requisitos que están previstos en ese último párrafo haya posiciones en jurisprudencia y doctrina completamente opuestas. De este modo, digamos, la mayoría de las discusiones en torno al régimen de excepción se dan por el alcance de las funciones técnico-administrativas en cuanto a lo que es su concepto y si las funciones técnico-administrativas que habilitan el régimen de excepción deben ser permanentes u ocasionales. Lo que yo considero es que en realidad la solución a las remuneraciones abusivas no se dan en ese marco. La discusión no está ahí, sino en otro de los requisitos que prevé el párrafo cuarto, que es la aprobación asamblearia. ¿Y por qué digo esto? Porque la aprobación asamblearia de esa remuneración en exceso importa no solo que la asamblea se expida sobre esas funciones técnico-administrativas o la existencia de esas funciones técnico-administrativas, que solemos hacerlas con una descripción de esas tareas técnicas que cuestan determinar qué son, sino que el hecho digamos, que le da equilibrio al sistema remuneratorio, está dado porque esa decisión asamblearia tiene que ser fundada. ¿Fundada en base a qué principio? Digamos, el fundamento de la decisión tiene que ser, obviamente, los motivos por los cuales es necesario exceder los límites del 261, es decir, por qué el quantum del límite no me alcanza para remunerar un director en condiciones de mercado, ¿sí? Y a partir de esa razonabilidad que se le exige a la decisión asamblearia, aparece, a mi criterio, lo que es el principio de adecuación de la remuneración de los directores. El principio de adecuación de la remuneración de los directores es un principio que está avalado en el derecho comparado, está desarrollado en la ponencia, no tiene mayor sentido que lo describa ahora, pero van a ver que en la ley alemana está previsto, en la ley española está previsto en la ley brasilera y está previsto en las normas de la Comisión Nacional de Valores. Creo que ese es el meollo de la cuestión, la decisión asamblearia razonada en base al principio de adecuación. ¿Esto qué conlleva? Conlleva que, ya lo dije, que cualquier remuneración abusiva va a ser subsanada mediante el control judicial posterior sobre esa razonabilidad de la decisión, un control judicial de mérito, ¿sí? No solo de legalidad. Y además con esto creo que podríamos subsanar una corriente jurisprudencial que nos ha traído muchos dolores de cabeza, que es el fallo Riviere de Petranera. Ese fallo que ha sido repetido por tribunales de todo el país, que en definitiva ha creado una doctrina jurisprudencial en base a la cual solamente los directores que prestan funciones técnico-administrativas en carácter ocasional son los que pueden estar subsumidos al régimen de excepción, ¿sí? Así que, básicamente, esa es mi ponencia. Listo. Bueno, el doctor Ariel Macaño, parece que no ha venido. Le damos la palabra entonces a Javier Mirande y a Juan Pablo Ortega. Gracias. Muchas gracias. Bien. Perfecto. La ponencia se llama Actuación de los representantes de las SAS de objeto amplio. Está en el tomo tercero, página 147. Bueno, esta ponencia en realidad, más que una afirmación dogmática, contiene un interrogante que quisiera poner a vuestra disposición. La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, en su artículo 36, inciso 4, contiene un principio que aparentemente es frontalmente contradictorio con el artículo 58 de la Ley General de Sociedades. El artículo 36, inciso 4,
de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor sostiene que el objeto social de la SAS puede ser amplio, plural y integrado por actividades o descripto con actividades conexas o inconexas entre sí. Decimos que choca frontalmente con el artículo 58 de la Ley de Sociedades porque el artículo 58, como recordamos, dice que el objeto social tiene que ser preciso y determinado. Ahora bien, ¿de dónde sale esta aparente o cierta contradicción? Recordemos que la doctrina ultra vires sostiene que la actuación de los administradores está restringida y limitada por el objeto social y por lo tanto, en la medida en que no se sometan a esas restricciones, a esas limitaciones, el ente no resultaría obligado. Después tuvo todo un larguísimo recorrido que no viene al caso mencionar aquí, pero que está escrito en la ponencia, por el cual ese principio se fue distorsionando. Hugo Richard una vez más echa luz en el problema, porque Hugo dice que la cuestión es distinguir entre la capacidad del ente y la competencia del órgano, tema que por otra parte viene del derecho administrativo. Ya el derecho administrativo francés a principios del siglo XX, esto se discutía. De esto se deduce que se produce una situación o que es un problema de imputación, lo obrado por los administradores. Cuando ellos actúan dentro de las atribuciones o limitaciones de las actividades definidas en el objeto social, esa actividad les es imputada al ente, y si quedan fuera, va de suyo que esa actividad no sería imputable al ente. Entonces se abren dos alternativas que son las que vemos nosotros y que los invitamos a reflexionar sobre ellas. Si el objeto es amplio, no lo digo peyorativamente, impreciso, los actos de los administradores serán siempre imputables al ente. La letra del artículo 36, inciso 4 de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor nos lo dice. Y en cambio, si ese objeto es preciso y determinado, el resultado será que los administradores serán responsables por la actividad cumplida por fuera del objeto y de otra manera serán imputables al ente. Les pido por favor que reflexionemos sobre eso. Gracias. Dono mi minuto a la comunidad. Pasamos ahora a la ponencia del doctor Juan Ignacio Recio, los estados contables como requisito de validez de la aprobación de la gestión, que están en el tomo 3, página 175. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cuál es la relación entre la aprobación de los estados contables y la aprobación de la gestión de los directores? La ley, en el artículo 72, nos da una solución para un tema específico, que es el caso en el cual nos dice la aprobación de los estados contables no implica la aprobación de la gestión de los administradores ni la liberación de responsabilidad, lo cual doctrinariamente tiene una explicación muy lógica, que es que una cosa es si el balance está bien o mal hecho, si refleja adecuadamente o no la realidad, y otra muy distinta es si los directores gestionaron bien o mal. Pudo haber actos de mala gestión que, si están debidamente registrados contablemente, desde el punto de vista técnico-contable, ese balance va a ser correcto. Ahora la pregunta es, ¿puede pasar lo contrario? ¿Puede aprobarse la gestión de un directorio respecto al cual todavía no se aprobó el balance? Y nos parece que no, y bajo ningún concepto, partiendo de la función esencial que cumplen los estados contables dentro de la estructura societaria, que es la debida rendición de cuentas de los administradores hacia los accionistas. ¿Sí? La jurisprudencia es categórica en sostener que los accionistas no pueden pedir una rendición de cuentas individual, salvo excepciones en casos aislados, sino que tienen que esperar
a que dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio se le presente esta rendición especial a través de la memoria y los estados contables. En este proceso, además, participan los distintos órganos, el directorio con la elaboración y emisión, el síndico o consejo de vigilancia si hay que dictamina, se ponen a disposición con anticipación, hay derecho a la información, etc. Recién una vez que la Asamblea apruebe esos estados contables, va a estar aprobada la rendición de cuentas de los administradores y es en ese momento en el cual los accionistas van a poder estar en condiciones de aprobar informadamente o no la gestión del directorio. Por eso entendemos que la decisión de la Asamblea que aprueba la gestión del directorio sin que estén previamente aprobados los estados contables del ejercicio que se está considerando es impugnable, cualquier accionista podría oponerse y obviamente cuestionarla por vía de la acción de nulidad. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, pasamos a la última ponencia de la tarde. La doctora Julia Villanueva va a hablar sobre el artículo 255 de la ley, interpretado a la luz del artículo 263 de la ley de sociedades comerciales. La página 183 del tomo 3. Bueno, voy a traer un tema que está bastante trabajado, con una excepción que creo que ha quedado, sí se ha trabajado, pero tal vez sea bueno volverla a reflexionar. Ustedes saben que, recordemos que la ley acepta que el directorio sea unipersonal. Es una permisión que está expresamente establecida en el artículo 255 de la Ley de Sociedades, y junto con esto tenemos el voto acumulativo. Para que los accionistas puedan ejercer este derecho de voto acumulativo, por lo menos tiene que haber 3 directores, 3 vacantes. Y esto nos genera el siguiente interrogante. ¿Esto significa que en una sociedad unipersonal, con directorio unipersonal, el voto acumulativo desaparece? ¿Esto significa que el accionista que así lo requiriera no tiene derecho a votar acumulativamente? Tengamos presente cómo se ha planteado el tema jurisprudencialmente, hablando al menos hasta donde yo sé. La jurisprudencia, teniendo en consideración la relación que hay entre el número de directores por designar y el ejercicio del voto acumulativo, porque si no hay 3 vacantes por designar, no hay voto acumulativo, ha entendido que una doctrina generalizadísima, toda decisión asamblearia tomada por mayoría normal, que implique reducir el número de vacantes en términos de obstaculizar el ejercicio del voto acumulativo es nula. Esto es tradicional. Y en general, los casos que se han planteado y han llevado a la nulidad de estas decisiones han tenido ese escenario. Si en la sociedad venían los accionistas ejerciendo el voto acumulativo, la decisión de reducir el número de vacantes por designar en términos que frustren es nula. Bueno, perdonen lo autorreferencial, pero siempre ocurre que la diversidad de casos que cotidianamente tenemos que decidir despiertan los interrogantes. En un caso que se llama Ileta, que la sala tuvo que resolver, ocurrió que al principio, muchos años antes, se ejercía el voto acumulativo. De golpe los accionistas empezaron a llevar fantástico, armonía total, nadie más ejerció el voto acumulativo, un estatuto que permitía designar entre 1 y 15 directores, pasaron a designar siempre 1, todos de común acuerdo, hasta que se volvieron a pelear. Y cuando se volvieron a pelear, uno de los accionistas dijo, quiero ejercer el voto acumulativo. Y le dijeron no. En esta sociedad hace como 15 años que no se ejerce el voto acumulativo porque hemos hecho uso de la posibilidad que nos da el 255 de nombrar solo un director. No se daba el supuesto que acabamos de ver de reducción del número de directores a efectos de frustrar el voto acumulativo, con lo que en primera instancia se rechazó la acción. Bueno, nosotros consideramos que había que revocar.
y que el hecho de que no se viniera ejerciendo el derecho de voto acumulativo no generaba el derecho de la sociedad a suprimir hacia el futuro el ejercicio de este derecho que está consagrado en una norma imperativa y que se ocupa de decir expresamente, o sea, teniendo en consideración la relación entre el número de vacantes y el ejercicio del voto tan condicionados y tan relacionados que uno depende del otro, la ley se encarga de decir, ojo, este derecho no se puede suprimir y el estatuto, menos la asamblea, puede establecer condiciones que dificulten su ejercicio. Es decir, es un sistema. Consideramos que la permisión del 255 es una permisión, acepta la legitimidad del directorio unipersonal, pero que esa legitimidad tiene sus límites y que los límites vienen dados por el 263 que regula el derecho de voto acumulativo y ahí no puede ejercerse, determinarse, establecerse un directorio unipersonal, porque si no se frustra este derecho, y el 262 que se ocupa de la elección por clases, en el supuesto en el cual tampoco sería posible traer a colación el 255 para decir que esto se puede suprimir. Es decir, consideramos que era un sistema y que no depende de cómo se haya venido tradicionalmente ejerciendo, porque recordemos que estamos ante una norma imperativa que, como toda norma imperativa, si se quiere, se renuncia para el caso concreto, pero no para el futuro. De modo tal que lo actuado, en todo caso, actuado quedó, pero la posibilidad de reflotar este derecho y ejercerlo, aun cuando no se viniera a ejercerlo, no hubiera sido ejercido, debe aceptarse en todos los casos. Esa es la ponencia. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a los ponentes por la brevedad. Vamos a abrir la lista de oradores para los que quieran hacer comentarios. El doctor Cutraro, el doctor Boteri, el doctor Schiarsky, el doctor Manóvil, el doctor Odriozola, la doctora Calcaterra. ¿Alguien más? Allá el doctor Rapoport. ¿Alguien más? Bueno, cerramos la lista entonces con el primero, la doctora Cutraro. El doctor Cutraro. Sí, para la doctora Villanueva coincido con su ponencia, pero no en todos los casos. Me parece que el punto central sería, porque puede ser una posibilidad válida para la sociedad y justificable, decir por qué va a adoptar el componente en un solo miembro o en dos miembros en el ejercicio en que toca fijar eso. Porque puede darse, a mí me ha tocado obviamente en cuestiones profesionales, más allá que la casuística no puede nunca extenderse más allá del caso, que la sociedad necesite ahorrar costos y obviamente que esto se emparda con la ponencia de Tomás, los costos están vinculados a los honorarios de los directores y quizá la sociedad no pueda pagar 3 directores para permitir ejercicio del derecho del voto acumulativo. Muchas gracias. Doctor Boteri. Bueno, me voy a referir a la ponencia de la doctora Villanueva, yo coincido, por la siguiente razón. Los contratos obligan por lo que las partes previeron o por lo que pudieron haber previsto, dice el Código Civil y Comercial, creo que es el artículo 1728, pero también lo dice respecto a las consecuencias de lo que se pudo haber previsto en la parte general de los contratos. Con lo cual, la hipótesis sería la siguiente. La hipótesis es, en caso de conflicto, las partes pudieron haber previsto que se aumentara el número de administradores para el ejercicio del voto acumulativo. Respecto a lo que dice el doctor Cutraro, luego, ¿quién fija la remuneración del directorio? La mayoría va a fijar la remuneración del directorio, con lo cual no veo que haya un problema respecto de costos. Nada más. Muchas gracias. Doctor Schiarsky. Sí, yo también quería referirme a la ponencia. Hola.
a la ponencia de voto acumulativo de la doctora Villanueva. Estoy absolutamente contento con ella. Conocí un caso donde justamente se fallaron en contra y que el caso no era porque los accionistas entraron en conflicto, sino que los accionistas heredaron las acciones de los padres. Y en definitiva designaban dos y dejaban a uno de los hermanos afuera. Yo creo que la solución, digamos, debería pasar por que el mínimo de directores a designar deberían ser 3, excepto unanimidad que podrían ser menos de 3. Muchas gracias, doctor Manóvil. Muchas gracias. Voy a empezar por referirme a la ponencia del doctor Tomás Arecha. Estoy absolutamente de acuerdo con el criterio de adecuación de la remuneración. Soy de los detractores de la jurisprudencia pietranera totalmente irrazonable. El otro día hablamos de que las reformas societarias, tanto en Uruguay como en la Argentina, tratan de volver al sentido común. Esa jurisprudencia es contraria al sentido común. Y también quiero traer a colación en este contexto que el criterio de adecuación debe regir respecto de la impugnabilidad de cualquier resolución, pero también de las que fijan remuneraciones. No pueden ser inadecuados al tipo de servicio que la sociedad recibió, por lo positivo y por lo negativo. Si era adecuado, no es impugnable. Si no es adecuado, es impugnable. No estoy para nada de acuerdo con la jurisprudencia. Por la ponencia del doctor Recio me mira, ya se imaginaba quizá que no iba a estar de acuerdo. Hay muchas circunstancias en la vida de la sociedad que requieren de una aprobación de la gestión, de un director que se retira, que renuncia, hay un cambio en los paquetes accionarios, no puede estar condicionado a la aprobación del balance. No hay ninguna norma de la cual eso surja y en todo caso, si la gestión fue aprobada en condiciones fraudulentas o con vicios del consentimiento, etcétera, y no tiene otra clase de justificación, entonces será impugnable por eso, pero no por falta de aprobación del balance. Con respecto a la ponencia de la doctora Villanueva, la apoyo 100%, es un criterio de lógica jurídica. Si tengo una norma inderogable como el voto acumulativo y otra norma, que además se agregó después, de la norma del 255 que decía el directorio está compuesto por uno o más directores. Bueno, el uno o más puede serlo, mientras no viole la inderogabilidad del voto acumulativo. Por eso, con Saldívar en los viejos tiempos, dijimos, el estatuto nunca puede decir el director es uno solo. Puede ser entre un mínimo de uno y un máximo de por lo menos 3. Esto es lo que dice la ley. Las consideraciones económicas, bueno, pues cambien de tipo societario, busquen otra solución, pero el derecho del accionista es ese, y los derechos no se pueden derogar con discursos económicos. Gracias. Muchas gracias. Doctor Odriozola. Bueno, interesante el planteo que nos trae la doctora Villanueva, porque es un tema de absoluta vigencia en nuestro trabajo, ¿no es cierto? En primer lugar, yo diría a mi amigo Rafa, si la ley permite que haya un directorio unipersonal, creo que las normas tienen la misma jerarquía y que así como está previsto el voto acumulativo para elegir el tercio, cuando hay tercio, la ley dice puede no haber tercio. Pero no me parece que sea ese el contrapunto, tampoco me parece que sea importante la discusión. Lo que advierto, y es de alguna manera una pregunta a la doctora Villanueva, es, hasta ahora teníamos el principio de que no es válido modificar el número de directores de una sociedad para perjudicar la posibilidad de votar acumulativamente. Y en tal sentido, analizábamos la historia de la compañía, cuántos directores había tenido, qué necesidad de directorios múltiples, y salvo que fuera notorio que se cambiaba el número para perjudicar la posibilidad de votar acumulativamente, el bajarlo a 1 en algún momento en la vida societaria era viable. No sé si la entendí bien al doctor Cultraro. Cultraro
a ver si entendí bien. El caso de la sociedad que tiene un solo director, en el supuesto en que para una votación determinada, la asamblea de este año, alguien dice yo quiero entrar en el directorio, quiero poder votar acumulativamente, entonces nos veríamos obligados a modificar el número. Si es así tu interpretación, estoy de acuerdo. De alguna manera lo que quiero marcar y ver si la doctora Villanueva lo ratifica es que estamos evidentemente cambiando el sentido jurisprudencial que le damos al problema y en realidad no veo inconveniente en que así sea. Gracias. Muchas gracias. Doctora Calcaterra. Sí, tengo la misma duda del doctor Odriozola. O sea, nos gustaría saber si, creo que todos estamos de acuerdo en que la Asamblea no puede vulnerar el derecho al voto acumulativo y en ese sentido la sentencia revoca la resolución de la Asamblea. Ahora, ¿qué hacemos? Invocamos que la Asamblea deberá designar un número de directores superior a 1 como para que pueda ejercerse el voto acumulativo y en tal caso, si no se dan las mayorías para llevarlo a 3 por lo menos, no podría tampoco ejercer el voto acumulativo. Creo que la norma que prevé la posibilidad de que el directorio sea unipersonal también debe respetarse. Una razón de seguridad jurídica, pero creo que seguramente Julia nos va a explicar, porque ella me explica todo. Gracias. Muchas gracias. Doctor Docoport. Bueno, gracias. Quería referirme a la ponencia sobre objeto social. ¿Me escuchan mejor ahora? Quería referirme a la ponencia sobre objeto social. Coincido con el ponente, obviamente, que el objeto social es digamos, son los actos que se pueden imputar a la sociedad y no tiene justamente que ver con la capacidad de la sociedad. En esto creo que estamos totalmente de acuerdo. Y que como tal es un marco. El objeto social es un marco. Y que el concepto del objeto social preciso y determinado, creo que si uno lo piensa en la práctica, no es tan contrario al de 36 inciso 4 de la ley de SAS. El tema es esencialmente que, me parece a mí, que la cuestión radica en que se interpretó, para mí equivocadamente, que la precisión y determinación del objeto de la ley de sociedades es objeto único. Y no es objeto único. ¿Está? Hablamos de un marco de imputación, obviamente. No digo que el ponente se haya referido a eso, pero quería, desde mi punto de vista, aclarar esta cuestión, ¿no? Menos. Muy bien, Así que gracias. Bueno, Muchas gracias. vamos a dar el derecho de réplica a los panelistas. Allá. Bueno, le agradezco al doctor Le agradezco al doctor Manóvil el apoyo sobre la posición de la ponencia. Agrego una cosa más, que ahí yo no sé si lo va a compartir el doctor, es que yo además considero que en el caso de la impugnación de la decisión asamblearia y en base a este principio de razonabilidad y adecuación, será la sociedad la que deba acreditar, en caso de impugnación, la razonabilidad del acuerdo o de la decisión asamblearia. Y para Julia, este fallo que cambia un poco lo que es la posición jurisprudencial, digamos, ¿cuál es el criterio? Si una vez hubo 3 directores, ya a partir de ahí siempre podríamos ejercer el voto acumulativo. Me pregunto otra cosa, si el accionista minoritario tiene el 40%, o sea, una minoría muy sustancial, ¿también podría implicar alguna consideración en este cambio de posición jurisprudencial? Nada más. Bueno, agradezco la observación. Sí, sin lugar a dudas, cuando me referí a preciso y determinado no era objeto único, puede ser objeto múltiple, pero expresado en forma precisa y determinada. Con relación a la ponencia de acá del colega Recio, yo parto de un principio. La información contable no deja de ser, desde el punto de vista procesal, prueba preconstituida.
Por eso el 320, 321, 322, 323 del Código Civil y Comercial establecen determinadas pautas muy rígidas de forma de expresarse, de forma de registrarlo. Por lo tanto, el primer dato para verificar la correcta gestión van a ser los estados contables o el dato esencial. El resto será prueba, llamémosle, puede ser considerada como prueba indiciaria. Gracias. Bueno, muchas gracias. Con relación a la observación del doctor Manóvil, yo entiendo que puede haber circunstancias en las que por acuerdos entre los accionistas o de los accionistas con los directores sea necesario cumplir con ellos y aprobar la gestión. Si están todos de acuerdo, no hay ningún problema. Ahora, si no están el balance, ¿qué gestión se aprueba? ¿Qué actos se aprueban? Todo el que administra un patrimonio ajeno tiene que rendir cuentas y el directorio no escapa a esta regla. Porque los estados contables y el sistema contable en general no solo tiende a constatar la situación económica, la situación financiera, sino a verificar la regularidad a informar sobre los actos y que aquel que los analiza para evaluar una gestión pueda verificar si hubo actos correctos, incorrectos, buenos, malos, qué resultados dieron. Yo entiendo que no podría, a través de la aprobación de gestión, eximirse de responsabilidad y de la acción social de responsabilidad a un directorio respecto del cual no está constatado la situación de la caja, de los bienes, de las deudas que deja, de los resultados que obtuvo, etc. No comparto la opinión, obviamente la respeto y aprecio mucho el comentario. Muchas gracias. Bueno, varias cuestiones. En el caso, 20 minutos, bueno, en el caso que, para responderle a Tomás, que nos tocó en la sala, el cambio de jurisprudencia fue importante, pero no llegamos a la médula, porque ahí, en realidad, el cambio fue, la jurisprudencia venía diciendo, si nadie ejerce el voto acumulativo, bueno, acá no se ejerce voto acumulativo. Y nosotros dijimos, miren, aunque nadie ejerciera el voto acumulativo, si alguien ahora lo pidió, habiliten el ejercicio del voto acumulativo. Hasta ahí llegamos. No sé si existen las sociedades que digan el directorio solo tiene un director, no conozco, por lo general ocurre, como dice el doctor Manóvil, se dice uno y tantos otros, lleva implícita la posibilidad de habilitar el voto acumulativo, no fue necesario decir si había o no que reformar el estatuto, porque no era la situación, era un directorio así de plural, simplemente le habían dicho no cambiamos el criterio. Y con respecto a que existe el 255 y hay que respetarlo. Bueno, acá es todo un tema. Existe el 202, que dice, la Asamblea puede emitir con prima. Ahora, esta permisión, ¿significa que es pura discrecionalidad? ¿Que la Asamblea emite con prima o no, según le plazca? ¿O habrá situaciones, no digo siempre, pero no puede haber situaciones donde haya obligación de emitir con prima? Y creo en lo personal que sí. Y me parece que lo mismo pasa con el artículo 255. El artículo 255 establece una permisión. ¿Significa pura discrecionalidad siempre? Y me parece que no. Que para que esté permitido que el directorio sea unipersonal, no tienen que vulnerarse derechos que la ley consagra como los consagra, a través de normas imperativas, que no se pueden derogar en función de esa permisión que parecería tener ahí sus límites. Sobre todo un derecho de minoría tan importante, que en Estados Unidos, en varios estados, es un derecho constitucional, que le permite a la minoría acceder nada más ni nada menos que al directorio, con todo lo que esto significa. Entonces, me parece que esa debería ser la interpretación. No fue, por supuesto, que un accionista que tiene un 40%, le vas a decir, no, acá te vamos a poner uno solo y el 40% no tenés, me parece que eso, es más, un caso como ese revelaría todavía más que el ejercicio del 255 que no caminaría. Y bueno, creo que tiene que ver dos cosas, a mi modo de ver.
esa situación, yo tuve un caso con esa situación. 2, que la ley establece que el estatuto tiene que establecer un número mínimo y máximo de directores. 1, y que la asamblea fija el número de directores dentro de esa estructura y luego recién establece si se puede usar o no usar. Y agrego, y al momento de fijar el número, ya la Asamblea sabía si accionistas estaban interesados en ejercer el derecho de voto acumulativo, lo que implicó una restricción a la libertad de voto. Bueno, señores, ha sido una jornada intensa. Muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana.